Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo me les va? Buenas Buenas tardes. tardes. No, ¿Cómo me profe. les ha ido? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Bien. Esta pantalla blanca la estoy compartiendo porque, pues, de pronto necesito escribir aquí algunas cosas. Entonces, ahí tengo mi pizarra en mi celular. Entonces, precisamente por eso estoy, o por eso ustedes ven esa pantalla en blanco. ¿Vale? Bien, hoy vamos a ver algunas, o mejor, las diferencias. La semana pasada de nuestra clase habíamos quedado en que vamos a empezar a ver ya la parte de cómo se transmite la radio convencional en nuestro país, en Colombia, y que vamos a centrar nuestro objetivo en la capital de la República, en Bogotá. ¿De acuerdo? Entonces, primero debemos hacer unas diferencias entre la transmisión vía AM y la transmisión vía FM. ¿De acuerdo? AM significa amplitud de modulación o amplitud modulada, ¿cierto? Y es básicamente ese término el que vamos a, o bajo ese término es como vamos a conocer de ahora en adelante a nuestras ondas o a nuestro espectro electromagnético, ¿de acuerdo? La banda de AM y la banda de FM, ¿de acuerdo? Una es de frecuencia de modulación, la otra es de amplitud de modulación o amplitud modulada, ¿vale? La otra es frecuencia modulada. Bien, cuando hablamos de amplitud de modulación o frecuencia, o AM, ¿cierto? Vale decir que son las ondas electromagnéticas tal vez las que más se utilizan en esto de la transmisión de la radio convencional. ¿De acuerdo? Digamos que son las ondas básicas, las ondas electromagnéticas, por las cuales se está transmitiendo actualmente la radio, pero vale decir que las ondas de amplitud de modulación, a diferencia de las ondas de frecuencia modulada, se encuentran en el ambiente. Es decir, van por todas partes, hacen parte de nuestro espectro electromagnético en el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a establecer ciertos parámetros entre la amplitud modulada y la frecuencia modulada para que ustedes más o menos sepan cómo es que se está transmitiendo la radio en nuestro país, ¿vale? Y específicamente en la capital de la República. Bien, bajo el entendido de que las ondas de amplitud moderada son las ondas básicas, ¿cierto? Entonces, las ondas de amplitud modulada son susceptibles a los cambios de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, vale decir que a mayor temperatura... Profe, ¿cuáles son las susceptibles a la temperatura? Las ondas de AM. AM. ¿Vale? Las ondas de AM son susceptibles a los cambios de temperatura. Entonces quiere decir que cuando la temperatura sube, la temperatura siempre se dibuja con un triángulo, ¿cierto? Los que de pronto tienen alguna idea de física se acordarán que mientras la temperatura sube, las ondas electromagnéticas también tienden a subir. Entonces las ondas las voy a poner aquí como con una lineecita ondulada. Las ondas electromagnéticas tienden a subir en el medio ambiente, ¿cierto? Quiere decir que entre más calor haga en una ciudad, las ondas electromagnéticas van más arriba hacia el cielo. Por lo tanto, necesitamos siempre de, aquí tenemos, digamos, un plan y aquí tenemos una colina, necesitaremos siempre de una antena que nos reciba la señal de las ondas electromagnéticas que van hacia arriba, en el entendido de que estas
vayan subiendo a medida que la temperatura sube. Entonces, sería lógico decir que en ciudades como Barranquilla, Cartagena, las zonas costeras o ciudades planas, como por ejemplo, Girardot, Melgar, de pronto esas ciudades que son ribereñas, cerca de los ríos, que son ciudades que están muy plano, que no tienen tanta elevación sobre el nivel del mar, pues tienen muchos problemas para tener una señal de amplitud modulada. Necesitan o requieren necesariamente de poner antenas en los cerros para poder recibir o para poder tener una mejor recepción y una mejor transmisión de la señal electromagnética, ¿cierto? Entonces, por eso, siempre en estos municipios, cuando nosotros vamos a las zonas urbanas de algunos municipios, entonces, de clima caliente, entonces muy poco podemos coger las emisoras de AM, ¿cierto? Las emisoras de noticias, esas emisoras donde ponen música vieja, ahí, pues obviamente muy poco las podemos recepcionar en estos municipios. Lo mismo pasa en las ciudades costeras, Barranquilla, Cartagena, Barrancabermeja, todas esas ciudades ribereños y ciudades muy planas, pero digamos que la recepción de amplitud de modulación, por ejemplo, si ustedes se van ya a una parte más elevada, a un cerro, a una colina, ahí la recepción de esas emisoras es mucho mejor, ¿cierto? Aparte de todo, por la elevación que tienen las ondas electromagnéticas a medida que sube la temperatura, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta esto, ¿vale? Y hagan la prueba cuando se vayan a una finca que quede por allá en alguna montaña o alguna cuestión, van a tener una mejor recepción de señal electromagnética que cuando están en una zona urbana, en un municipio de tierra caliente. Las ondas electromagnéticas de AM o de amplitud de modulación también son susceptibles a las diferentes interferencias de otras ondas que se encuentren en el aire. Vale decir que si, por ejemplo, o mejor, vale decir que, y poner el ejemplo, si nosotros estamos en una zona urbana donde hay también cierta influencia de antenas de radio o antenas de seguridad privada o antenas de telefonía celular, lo más probable es que que se interfiera más la señal con nuestra señal de radio o con lo que nosotros estemos transmitiendo. ¿De acuerdo? Esto pasa porque como las ondas de AM son las ondas básicas, pues lo que trata de hacer nuestro receptor o nuestro transmisor es tratar de codificar de alguna manera todas las señales que le van llegando, ¿cierto? Y entonces, cuando nuestra antena receptora o cuando a nuestra antena receptora le llegan esas señales, pues la codificación va a ser con algo que no entiende o por lo que no tiene, digamos, ese lenguaje radial o ese lenguaje de sonido, entonces ella emite algún sonido y es por eso que ustedes escuchan, cuando ustedes sintonizan una emisora de AM, sintonizan diferentes ruidos, ¿cierto? Algunos chirridos, ruidos como de hiss, o sea, como shh, ¿cierto? O pitidos también. Esa es la codificación que le está dando mi receptor o el receptor de la emisora, ¿cierto? A esas señales de interferencia. Entre más señales cercanas haya, más interferido va a sonar nuestra frecuencia de las emisoras, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces, digamos que la calidad del sonido baja. Esto pasa mucho en las zonas urbanas, no así en las zonas donde hay campos muy abiertos, por ejemplo, en el campo o en municipios fuera de la ciudad, en donde no hay tanta congestión, digámoslo así, de estas señales, ¿vale? Señales hay de todo tipo, hay señales de internet, señales de televisión, señales de esos canales de trunking o de, ¿cómo se llama esto? Walkie-talkie, lo que antes se conocía como la banda ciudadana. ¿Qué otra cosa?
las señales de emergencias también, de las antenas de seguridad privada, en fin, todo eso es susceptible de interferir nuestras señales de radio. ¿De acuerdo? Bien, las señales de AM suelen ser señales que oscilan en su tamaño en el espectro. Entonces, voy a tratar de dibujarlas aquí en nuestra pizarra. Entonces, empiezan con algo muy corto, y luego en la mitad se van alargando y luego se vuelven a poner muy cortas casi al final, ¿cierto? Es un mapa más o menos así, como el que está dibujado, el que ustedes tienen en la pantalla. Entonces, vale decir que en nuestro espectro electromagnético, las emisoras que se encuentran, vamos a tratar de dibujar una línea aquí que nos diga cuál es el espectro electromagnético, ¿cierto? Entonces, digamos que nuestro espectro electromagnético está en el rango de la primera línea hasta la última línea, ¿cierto? Y que así se van manejando las ondas electromagnéticas en las frecuencias que vamos utilizando nosotros en nuestro espectro electromagnético, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos identificar? Que las emisoras con mayor frecuencia, es decir, con mayor longitud de onda, son las que mejor calidad de audio pueden presentar, ¿cierto? En ese caso, muchachos, alguno que mirando el gráfico identifique cuáles son esas ondas o cuáles son esas frecuencias, perdón. ¿Las del centro? Las del centro, correcto. Estas de acá. ¿Cierto? Esas que estoy ahí encerrando con ese cuadrado. Por lo tanto, las de las esquinas o las de los extremos no van a tener una calidad de audio importante, o de pronto no van a tener una señal lo suficientemente amplia como para tener un buen cubrimiento, aunque eso también depende de otros factores que vamos a ver más adelante. ¿Queda claro ese punto hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿de qué depende que esté en el centro una señal? ¿Eso lo designa el dial o se pueden ubicar por el dial o Correcto, de la frecuencia. Okay. De la frecuencia. La frecuencia es la que determina la longitud de onda de una emisora. Y eso, por supuesto, lo asigna el ente rector o el ente encargado, el ente gubernamental encargado del espectro electromagnético. En este caso, le corresponde al Ministerio de las Comunicaciones, no, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, ¿cierto? El Ministerio TIC o el Ministerio de las TIC, ¿vale? Entonces, el ministerio, de acuerdo a un orden establecido, va asignando una serie de frecuencias a las emisoras, ¿vale? Y también, obviamente, dependiendo de la potencia que tenga cada una de esas emisoras. Asimismo, va asignándolas. También, por supuesto, de las clases o tipos de emisoras que hayan. Si nosotros vamos a sacar una emisora comunitaria, tenemos un límite de potencia. Si nosotros vamos a sacar una emisora comercial, también tenemos un límite de potencia. Si tenemos, o no un límite de potencia, sino nos asignan una frecuencia que esté disponible dentro del espectro electromagnético, quiero decir. Ya si queremos sacarla en AM o en FM, pues nos cuesta más o menos, ¿cierto? Aparte, pues, de la infraestructura que necesitamos, un transmisor, unos micrófonos, unos estudios, una antena receptora, bueno, en fin, todo ese aparataje. El ministerio asigna la frecuencia y usted, pues, la pone a rodar de acuerdo a la infraestructura que tenga, ¿de acuerdo? Ahí lo importante, obviamente, el ministerio tiene algunos requisitos que ustedes deberían investigar dentro del Ministerio de las Comunicaciones. Tiene unos requisitos para poder tener una emisora, ¿cierto? Ustedes simplemente busquen ahí en la página del ministerio o traten de comunicarse directamente con los asesores que ellos les brindan esa información. Es simplemente preguntar, hágame un favor, ¿yo cómo hago para que me asignen una emisora? Y ustedes dicen que es un trabajo pedagógico, que es un ejercicio de investigación de la universidad.
Y así como puede que les den la información, puede que no, o los remitan a el área encargada. ¿De acuerdo? El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones también controla todo lo que tiene que ver con la parte de buenas maneras, ¿cierto? Lo que se llama la expresión y censura. Bueno, censura es una palabra muy fuerte, pero vale decir que se utiliza más que todo para cuando ocurren casos de discriminación o ocurren casos de falta de respeto, de uso inadecuado del lenguaje, ¿cierto? Entonces, hay una oficina que se encarga de regular todas esas cuestiones, ¿cierto? He conocido casos de algunas emisoras musicales que lamentablemente, o algunos locutores de emisoras musicales que lamentablemente caen en ese tipo de errores, ¿cierto? Que no solamente lo regulan pues sus empresas como tal, sino también el ministerio hace ese tipo de regulación. ¿De acuerdo? Tanto en las emisoras de AM como en las emisoras de FM. Esto pues para cerrar un poquito el paréntesis en cuanto al tema del Ministerio de las Telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Bien. Las ondas de AM tienen una... bueno, les decía que son susceptibles a los cambios de temperatura. Vale decir también que, por ejemplo, sin importar la potencia que tenga una emisora de AM, en las noches, cuando baja la temperatura, pues obviamente las ondas electromagnéticas tienden a bajar más a la superficie de la Tierra. Asimismo, la recepción en las zonas urbanas mejora. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden notar que si se van a un municipio de tierra caliente y en ese municipio, por ejemplo, amanece nublado, ¿cierto? O llueve, es muy probable que haya una mejor recepción. Lo mismo, por ejemplo, en ciudades en donde por ejemplo, si les voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay una emisora que está localizada no, iba a decir Soacha, pero Soacha no, en Soacha no hay nada, allá no se puede poner nada. Entonces, no, Soacha no existe. Entonces, digamos en Bosa, si yo tengo una emisora localizada en Bosa y yo tengo un radio aquí en Chapinero, ¿cierto? Que son dos extremos diferentes, es muy probable que en las noches, y si se dan las condiciones de temperatura adecuadas, es muy probable que yo pueda de alguna manera oír algo, que de pronto el alcance mejore y que mi radio pueda sintonizar la frecuencia de esa emisora que está ubicada en Bosa, ¿vale? Esto ocurre porque las ondas electromagnéticas, aparte de que tocan tierra, se expanden, empiezan a abrirse, ¿cierto? En ese orden de ideas es muy factible que pueda yo escuchar la programación. Me pasa, por ejemplo, aquí en Bogotá, tengo un fenómeno supremamente gracioso, y es que hay dos emisoras, aunque son de FM, pero hay dos emisoras. Una es Vientos Estéreo, que está ubicada en San Cristóbal Sur, y la otra es una que está en Usaquén, que se me olvida el nombre, La Norte, 94.4 FM. Ambas son 94.4 FM, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que como ambas son comunitarias, ambas están limitadas en su potencia, por lo tanto su alcance es limitado, ¿cierto? Pero ocurre que, por ejemplo, a mí me queda más cerca La Norte, que es la de Usaquén, por ubicación. Estoy hablando de que yo estoy ubicado en Chapinero, a mí me queda más cerca escuchar la programación de La Norte, la emisora de Usaquén. Pero en las noches y con ciertas condiciones de temperatura y de ambiente, a veces se cruzan las dos emisoras y puedo escuchar la programación de Vientos Estéreo, que es una emisora que está ubicada mucho más lejos, en San Cristóbal Sur. Entonces, es para que ustedes se den cuenta que sin importar la distancia, en las noches o en condiciones favorables de temperatura baja, es muy factible que una emisora tenga mayor alcance.
alcance. Esos términos los vamos a evacuar ahorita en un rato. ¿De acuerdo? Lo que es Sí, porque potencia y me alcance. surgía una duda allí, profesor, Señor. porque eran el mismo dial, ¿verdad? Sí, sí, señor. Entonces, ¿cómo una emisora puede tener el mismo, dos emisoras pueden tener el mismo dial? Precisamente porque ambas están catalogadas como emisoras comunitarias. Por lo Ok. tanto, no se van a cruzar. Las frecuencias no se van a cruzar de ninguna forma. Claro, porque es Porque una zona específica, ¿no? exactamente, están limitadas por potencia, por lo tanto están limitadas por alcance. ¿Ya? Pero, vuelvo y digo, al bajar la temperatura, ocurre el fenómeno de que se cruzan ahí sí las frecuencias porque aumenta el alcance de las emisoras, Ujú. ¿cierto? Listo. Entonces se cruzan las dos emisoras. Voy a ponerlo aquí en la pizarra para que de pronto se entienda un poquito mejor. Supongamos que aquí estoy yo en este punto, ¿cierto? Bueno, digamos que eso es un punto, ¿vale? Geográficamente, y esto para que ustedes lo pongan digamos que en escala, ¿vale? No está a escala, mejor dicho. En este otro punto que estoy poniendo aquí, más pequeño, está la norte, 94.9, entendiendo que la parte izquierda de su pantalla es la parte norte de la ciudad. Aquí está la norte y pues ambas son la misma frecuencia, pero están limitadas por potencia. Y por acá, por este lado, en ese chulito, está Vientos Estéreo, la emisora de San Cristóbal Sur. Digamos que en el punto central donde estoy yo, casi central, donde estoy yo ubicado, ahí está mi radio y yo lo tengo en la frecuencia 94, perdón los números, pero es que esto aquí escribir con el dedo sí es una cosa fregada. 94.9 FM. Son la misma frecuencia ambos, ¿vale? Pero como ya les explicaba, ambos están limitados por potencia, su alcance está limitado para su sector, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que al bajar la temperatura, cuando se baja la temperatura o en ciertas condiciones favorables, el alcance de ambas emisoras es mayor. Caramba. Y entonces puede darse el fenómeno de que ambas emisoras se cruzan, ¿cierto? De que ambas frecuencias se pueden cruzar. Entonces, muy probablemente, en mi caso, yo puedo la una tapa a la otra o la otra tapa a la otra en ciertos momentos, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van viajando por carretera y están escuchando una emisora, de pronto, ¡pum!, se cambia, ¿cierto? Y empieza a sonar otra música diferente. Es precisamente por ese fenómeno, porque yo estoy escuchando una emisora, supongamos que estoy aquí en Bogotá y estoy escuchando una emisora que tiene cierto alcance y voy camino a Ibagué, que tiene otra emisora por aquí, ¿cierto? Que de pronto puede tener una potencia mayor, entonces tiene más alcance. Entonces, cuando yo venga por este camino, y llegue aquí, a esta parte, ahí ya dejo de escuchar una emisora para empezar a escuchar la otra. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si de pronto a ustedes les ha pasado ese fenómeno cuando han viajado por carretera. Y entonces tienen ahí una radio, tienen una emisora y de un momento a otro, ¡pup!, se les cambia y, por ejemplo, están escuchando música decente, qué sé yo, Phil Collins, Rolling Stones, no sé, The Beatles. Y de un momento a otro, ¡pum!, Silvestre Dangond o reggaetón. Uy, Dios mío, ¿qué pasó con mi emisora? No, nada, es que te cambiaron las frecuencias. ¿Por qué? Porque la emisora de Bogotá y la emisora de Ibagué tienen la misma frecuencia, pero su espectro, su alcance, de acuerdo a la potencia, es mayor o menor, ¿vale? Entonces, se me acabó la onda de alcance de la de Bogotá, pues entonces entro yo en el espectro de la de Ibagué y entonces se mete ahí la otra emisora, ¿vale? Eso es lo que pasa con las ondas de AM, ¿de acuerdo?
Igual fenómeno pasa también con las ondas de FM, esto del cruce de frecuencias. Ahora, las ondas de AM están en kilohertz. ¿Vale? Un kilohertz equivale a 1000 hercios o 1000 ciclos. ¿Cierto? 1000 hercios o 1000 ciclos. Por lo tanto, si ustedes se fijan, las frecuencias de Bogotá o el espectro electromagnético de Bogotá va desde el desde el 700, otra vez, va desde el 700, uy, ¿qué es esto, por Dios? Va desde el 700 AM hasta el, creo que la última es, fue puchica, si mal no estoy, es 1500, si mal no estoy. $1500 AM. Pero espéreme, yo confirmo esa información porque es que aquí el dato no me lo está botando como tan claro. $540, creo. Ya, hasta el 1600 es la cuestión. ¿Vale? Del 700 AM hasta el 1600 AM. Sí, porque la última emisora es 1580. ¿Vale? 1580. Entonces, del 700 AM hasta el 1600 AM. Si nosotros hacemos la conversión, 700 AM, ¿cuánto sería en hertz? $700 kilohertz. Profe, una pregunta. Acá en Bogotá no hay una 580 que es la de Bethesda, algo así. 540. Eso. Sí, señor, tiene razón. Sí, 540. Tiene razón. Yo les dije 700. Muchachos. Sí, señor. Yo les dije 700, ¿cierto? Perdón. Es que estaba viendo, en fin. Estoy aquí confundido con el dato. Es desde el 500 al 1600. Si hacemos la conversión, ¿de cuántos ciclos estaríamos hablando de esta emisora? De 500.000. Correcto, 500.000 ciclos. $500.000 ciclos, ¿vale? 500.000 ciclos. Pues obviamente 1600 kilohertz, pues da mucho más. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Lo de los kilohertz o de los hertz. Ustedes acuérdense, muchachos, que las ondas electromagnéticas se representan siempre con una figura más o menos así, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que la frecuencia de esta onda electromagnética va a oscilar de 0 a 500.000 y vuelve y baja a 0 y vuelve y sube y vuelve y baja y vuelve y sube. Todo eso en fracciones de segundo, 0 a 500. A 500.000 a 500 kilohertz, ¿cierto? Y vuelve y baja a 0 y vuelve y sube. ¿De acuerdo? Esa es la frecuencia. ¿De acuerdo?
Por supuesto, entre más a la mitad estén las emisoras, pues mejor, más amplia va a ser la onda. Y las otras de más adelante, las que quedan en el extremo, no, la frecuencia no es porque sea mayor o más alta, sino porque la misma frecuencia del espectro la va a recortar. Entonces puede que esté en la 1340, pero su frecuencia va a ser más pequeñita, va a ser más compacta. Por lo tanto, la calidad del sonido no va a ser igual. ¿Me hice entender? ¿Cómo es lo último, profe? No lo entendí bien allí. Bien. De lo de la frecuencia. Recuerden ustedes que al principio veíamos que el espectro electromagnético oscilaba de esta manera, ¿no? Primero unas frecuencias más cortas y luego en la mitad se iban alargando, para luego terminar en unas ondas más cortas, ¿cierto? Cierto. Igual, estas son las ondas que están entre el 500 y el 1600, ¿cierto? Uy, perdón. Ajá. Hice un... Entre el 1600. ¿Vale? Bueno, se entiende que eso es un 1600. Bien, entonces, estas de acá, que tienen la onda más corta, ¿cierto? Supuestamente. Esas frecuencias precisamente son, esto es un dato muy técnico, pero al final de cuentas sirve para explicar. La calidad del audio está determinada por la longitud de la onda, es decir, a menor onda, entre más pequeña la onda, menor calidad de audio, ¿cierto? Cierto. Lo propio pasa con estas emisoras de la mitad. La calidad de audio la determina la longitud de onda. Por lo tanto, tienen mayor calidad de audio. ¿Sí? Mayor calidad de audio. Mejor recepción o mayor calidad de audio. Pero, y ustedes preguntarán, bueno, ¿y las del otro extremo, por qué otra vez vuelven a ser pequeñas? ¿Y por qué no van a tener la mejor calidad si se supone que por la frecuencia deberían ser más amplias? Pensarán ustedes, o esa sería la pregunta, ¿cierto? Una pregunta lógica. Y la respuesta es, van a tener la misma calidad de las primeras, ¿cierto? No porque la longitud de onda sea, porque la longitud de onda sea mayor, sino porque la longitud de onda se compacta por la oscilación de la frecuencia o del espectro, ¿ya? Se acerca más. Al compactarse el espectro, la calidad baja, la calidad de audio baja. O sea, la calidad de la transmisión de las señales electromagnéticas baja, pues, para ponerle un término más técnico. Entonces, tanto las de acá como las de acá van a tener menor calidad de audio que las de aquí. ¿Cierto? Cierto. Eso es básicamente. Y si ustedes hacen la prueba y se dan cuenta, ustedes, por ejemplo, pongan una emisora, a ver, las de la mitad serían, por ejemplo, pongan Caracol o RCN o Todelar, que son las emisoras que están más o menos entre el 800 y el 900 al 1100. ¿Sí? Por ejemplo, Colmundo, Caracol, Todelar, RCN básica. No sé, no se me ocurre otra o que me acuerde, ¿cierto? Esas emisoras, si ustedes las escuchan, se escuchan casi que claritico, ¿sí? Y tienen una buena recepción en la capital de la República, mientras que si ustedes ponen emisoras del 1300 para adelante o del 700 para atrás, va a ser la misma señal. Casi no van a tener diferencia o no van a escuchar diferencia en cuanto al tema de la calidad de audio. Y hagan la prueba con un radio que tenga frecuencias de AM y se van a dar cuenta lo que les digo. ¿De acuerdo? Se podría decir que Olímpica Stereo y 88.9 tienen la misma... No, esas tienen un fenómeno diferente porque esas son emisoras de FM. Ah, ya, ¿Vale? listo. Hablo de las emisoras de AM. Ya, M, No, perfecto. todavía no he pasado a la FM. Listo. ¿Vale? Todavía no he pasado a la FM. Estoy todavía con AM. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos concluir, muchachos, para ir cerrando esta primera parte de la clase?
¿Qué podemos concluir de las emisoras de AM? Que obviamente por la señal, por la frecuencia en que se transmite, tienen una menor calidad de audio. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ser el espectro electromagnético casi que del alcance de todo el mundo, es la más barata de transmitir. Es decir, adquirir una frecuencia en AM es más barato que adquirir una frecuencia de FM. ¿Vale? Por supuesto, en materia de ser apetecida por la pauta comercial, por los diferentes medios de comunicación, pues por supuesto es más apetecida la FM y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué, por calidad de audio, ¿cierto? Por la misma calidad de audio. En AM, pues hay muy poca pauta comercial y la que hay, pues es básicamente basada en la pauta que se da en las otras emisoras de FM o en las cadenas grandes comerciales, ¿cierto? Las emisoras de AM son las más utilizadas para radio hablada, mientras que las emisoras de FM son las más utilizadas para radio musical. Ese concepto lo veíamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a parar aquí un momento, muchachos, luego de haber explicado este tema de la AM, y cuando regresemos daré una breve introducción, los primeros pinitos de lo que es la transmisión en las señales de FM, frecuencia modulada. ¿Listo? Entonces, paramos aquí un momento y nos conectamos en 2 minutos, ¿vale?